Asoma Visión, Motivación y Desarrollo MID presentan el programa Respuestas a preguntas que incomodan, con el pastor Yatensi Bonilla. Con el tema ¿Cómo la Biblia entiende el matrimonio? Parte 1. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este subprograma Respuestas a preguntas que incomodan. Con el doctor Yatensi Bonilla estamos en una nueva línea de programas que son preguntas abiertas, ¿verdad, Yatensi? Sí. Preguntas que nos han enviado nuestros televidentes a los correos de motivación y desarrollo. Tuvimos dos interesantes programas anteriores que respondimos a una sola pregunta respecto al 666. Hoy tenemos una nueva pregunta, Yatensi, tan importante como la anterior, y nuestra intención como programa es educar al pueblo de Dios en la santa palabra, pero con argumentos históricos, científicos y muy objetivos. ¿Qué dice Yatensi? Bueno, ese siempre ha sido nuestro legado con estos programas, responder usando la ciencia, la exégesis y especialmente las escrituras, que es nuestro legado. Entonces siempre queremos ser muy técnicos, muy serios en las respuestas a las preguntas que la gente siempre nos hace. Correcto. Y la pregunta de hoy también es muy seria. Alguien nos envió esta pregunta, Yatensi, ¿no? ¿Cómo entiende el matrimonio la Biblia? ¿Qué es el matrimonio para las Sagradas Escrituras? Y hay una serie de subpreguntas, como por ejemplo, ¿qué significa el matrimonio para los judíos? ¿Qué significa el matrimonio para Cristo? ¿Qué es el matrimonio para los evangélicos? Y por último, y esto es más profundo, ¿se permite el divorcio en la Biblia? Todas estas subpreguntas se derivan de la primera. ¿Cómo entiende el matrimonio la Biblia? Mire, Gabriel, yo creo que es un tema bastante complicado y delicado, el matrimonio y el divorcio. Cuando se habla del matrimonio, hay una subpregunta que viene de cajón. El divorcio. El divorcio. Y mire, a mí los pastores me han bombardeado con esta pregunta. ¿Se puede un cristiano volver a casarse? ¿O un pastor? Uno que ejerce el ministerio. Yo creo que así como va este programa, es capaz que sean dos programas sobre ese tema. Veamos. Sobre el matrimonio y sobre el divorcio, porque yo creo que hay que aprovechar ahorita para contestar esta pregunta a tantos pastores que me han hecho la misma pregunta del divorcio. ¿Qué dice la Biblia sobre el divorcio? ¿Sobre el nuevo matrimonio? Entonces yo creo que, bueno, vamos a ver cómo está el tiempo. Correcto. Y si alcanzamos en este programa contestamos, y no de pronto el próximo seré un complemento sobre el tema del matrimonio, que es muy importante, porque el matrimonio es un tema extremadamente importante. Correcto. Decía un profesor mío, una de las preguntas más importantes en la vida de un ser humano es ¿con quién me casaré? Porque una mala decisión, escoger mala pareja, te destruye tu vida, el resto de tu vida, y te marca. Correcto. Entonces, la pregunta que esta persona nos envió fue ¿cómo entiende el matrimonio de la Biblia? Y de ahí pues se desprende una subpregunta. Comencemos, Yatensi. ¿Qué significaba el matrimonio para los judíos? El matrimonio era un contrato social. O sea, empecemos por ahí. ¿Igual que hoy o no? En cierto sentido, sí. Mire, esto es algo muy importante y aquí vamos a derribar mitos sobre el matrimonio. El matrimonio no estaba dentro de la institución sagrada. O sea, que el matrimonio no se daba desde una perspectiva religiosa. Oiga, qué increíble esto. Para los judíos el matrimonio tenía una perspectiva civil, porque era un contrato conyugal, un contrato social, pero usted dijo, adquirir la patria potestad de la mujer. Pero tú dices al principio de que no hay una intención sagrada acá, ¿no es Dios el que instituye el matrimonio? Mire, esto fue más en el Nuevo Testamento. Sí. Resulta que los judíos habían temas judíos que eran temas sagrados, como la escuela de profetas, el sacerdocio, los levitas, eran instituciones sagradas. Pero habían temas que eran más institución secular, más de compraventa. El matrimonio tenía un carácter de adquirir la patria potestad que el hombre adquiría de la mujer. ¿Por qué? El Antiguo Testamento está en un ambiente, en un contexto de la poligamia.
La poligamia fue una institución muy antigua de los antiguos orientales, donde un hombre podía tener varias esposas. Entonces, esta tradición de la poligamia es mucho más antigua que los propios israelitas. Claro, porque los judíos la heredan de otros pueblos circundantes a Israel. Es por eso que vemos en el Antiguo Testamento que Salomón tuvo varias mujeres y no fue castigado por Dios. David, Abraham tuvo 2 hijos, 2 mujeres. Como Sara no le podía dar al hijo, entonces fecundó a la esclava Agar. Pero y eso, no fue censurado por Dios. Pero eso ya no es permitido en el Nuevo Testamento. Ya no. Porque yo les enseñé en un programa anterior la doctrina de la revelación progresiva. Así es. Dios va enseñando una revelación progresivamente, pero la revelación se perfeccionó en el Nuevo. Hay cosas que ya el Nuevo no acepta, como la poligamia. El Nuevo Testamento ya ve la poligamia como pecado de adulterio. O sea que en el Antiguo Testamento Dios, en su voluntad permisiva, permite esta tradición incluso en ciertos patriarcas. Exactamente. En ciertos patriarcas. Jacob tuvo 12 hijos en 4 mujeres, y 2 de ellas eran hermanas. O sea que la poligamia era una forma de ver el machismo, porque hay que ver que el contexto del Antiguo Testamento es un contexto machista. Eso no lo podemos negar, porque la mujer era como una cosa. Claro que la mujer en el Antiguo Testamento es mucho más dignificada que la mujer en otras culturas religiosas o antiguas. Ahora, Gabriel, la mujer no podía tener varios esposos. Uy, la apedreaba. Pero un hombre sí. Entonces, ¿qué pasa? El matrimonio para los judíos en el Antiguo Testamento era un contrato social, donde el hombre adquiría la patria potestad de esa chica. Pero era un contrato que se hacía incluso no entre el hombre y la mujer, sino que entre el hombre y su suegro. Exactamente. Tenemos el caso de Jacob, ¿te acuerdas? Con su suegro Labán. O Moisés. O sea que el matrimonio en el Antiguo Testamento no era por amor, era por linaje. Entonces, supongamos, un ejemplo. Yo soy de una tribu, pero resulta que el patriarca Joaquín tiene 7 hijas. Y yo quiero emparentarme con Joaquín, porque si tengo un parentesco con Joaquín, casándome con una de sus hijas, yo puedo ser el futuro patriarca de esa tribu o de ese clan. Entonces, como él tiene una buena sangre, es judío puro, y es un judío de mucha trayectoria, y es muy rico, yo busco casarme con una de sus 7 hijas. Hasta por conveniencia. Por entonces. conveniencia, porque yo puedo adquirir el patriarcado de esa tribu. Al ser su yerno, como pasó con Anás y como pasó con el sumo sacerdocio. Los sumos sacerdotes pueden ser yernos. Uy, así era en la cultura judía. O sea, esto es el contexto antiguo testamentario. Antiguo Testamento. Entonces, resulta que yo quiero con una de sus 7 hijas, pero como esas 7 hijas lleva sangre azul, entre comillas, entonces me toca pagar la dote. Ay, 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 y él dice, Joaquín, mire, si usted se casa, y disculpe que ponga el ejemplo para que la gente entienda el ejemplo sencillo. Dice Joaquín, mire, hay 7 hijas, hay una que es feíta, la mayorcita no es tan bonita, pero yo quiero de una vez aparentarme con Joaquín, pero también quiero casarme con algo bonito también. Entonces le digo, mire, me dice Joaquín, mire, mi primera hija, que no es tan agraciada, va de, qué sé yo, 20 cabras o 20 ovejas, con 50 monedas, algo así. Pero como yo quiero la tercera, que es la más linda de las 7, ahí sí me sube la dote. Esta cuesta 500 borregos. Y si no puedo casar los 500 borregos, me toca adquirir la más feíta. O sea, lo que estamos diciendo aquí realmente, aunque puede sonar, ¿verdad?, un poco como en chiste o en broma, pero era la real. verdad, era la realidad. Eran los tratos que se hacían entre yernos y suegros. Entonces, yo ni siquiera le preguntaba a la mujer si me ama o no me ama. Eso es para el Nuevo Testamento, el amor. Entonces, el suegro me dijo, está bien, negociamos la segunda. Yo negociaba, adquiría la patria potestad, porque las hijas le pertenecían al papá. No a la mamá, al papá. Entonces yo ya adquiría una como preesposa, pagaba la dote, me casaba con ella, no por amor, sino por algún contrato social. Y en el caso de Jacob y Labán, hubo un contrato ahí, sí, pero Labán engañó a Jacob. Lo engañó, le tumbó, en otras palabras medio crueles, le tumbó el negocio.
como en un negocio, siempre hay uno más vivo. O sea que engañaron al pobre Jacob, le tumbaron su negocito. Porque ahí el patriarca Jacob se enamoró, dice la Biblia. Bueno, no sé si eso es lo que dice en el original, pero dice que tuvo amor por Raquel, ¿fue cierto? Sí. Pero sin embargo, después de 7 años de trabajo, ¿con quién se quedó? Con Lea. Con Lea, que no era tan bonita como Raquel. Hay un versículo que no entiendo que dice que tenía los ojos, no sé si eran caídos o de alguna manera. ¿Qué da a entender eso? Como eran ojos como una virolita, como se dice en mi tierra. Como bilocha, no sé si la expresión se usa acá. Pero ¿por qué Labán le da a Lea y no a Raquel? Porque él le quería explotar, lo que tener más de esclavo 7 años más y que le pagara una mejor dote. O sea, era un tema monetario acá. Ahora mire, ¿sabe cómo se llamaba el matrimonio antiguo como complementa? Se llamaba el levirato. Levirato. Uy, el libro de Ruth nos ilustra bien el levirato. ¿En qué consistía el levirato? Era la adquisición de la patria potestad y era como una forma de redención. Entonces, un ejemplo. Si esa mujer, si yo adquiría la patria potestad y era dueño de esa mujer, yo moría. Tenía una muerte. Esa mujer quedaba viuda. Esa mujer tenía que ser redimida, se llama levirato, por un familiar cercano. Y el familiar que la redimiera a ella adquiría los mismos derechos de herencia. ¿Pero qué es esto de redimir? ¿Se volvía a casar con ella? Sí, el familiar. Entonces, pero esto era una ley, ya tienes que decir que ese familiar tenía que hacerlo, me parece. Sí, tenía que hacerlo, como pasó con el caso de Ruth. Correcto. Ahora bien, supongamos que yo tengo una muerte repentina. Usted es mi hermano de sangre, es el segundo, yo soy el mayor. Al casarme con esa mujer, hija de Joaquín, llamada Marta, al fallecer, Joaquín me decía, ahora ¿quién hereda? A mí me tocaba heredar, porque me casé y pagué la dote. Entonces, el que debe heredar mi fortuna por Joaquín es usted. Usted debe revivir a Marta y adquirir la patria potestad y quedarse con esa herencia. Entonces eso se llamaba redención. Redimía a la mujer. Ay, y si usted no quería redimirla, ni tampoco mis hermanos menores, esa mujer era mal vista y la devolvían, o sea, mi familia, mis hermanos la devolvían de nuevo a Joaquín y Joaquín tenía que devolver la dote. ¿Y habían razones por las que el familiar no quisiese redimir o casarse con esta mujer que quedaba sola? Bueno, tenía que casarse. Era ley. Era ley. Tenía que presentar argumentos válidos. De peso, válidos. Ahora, qué triste. La mujer era una propiedad del padre que pasaba al esposo. Bueno, y esto lo encontramos incluso en el Decálogo, Yatensi, en Éxodo capítulo 20, hay un versículo que dice, no codiciarás. Y si tú has leído, no recuerdo, creo que es el versículo 17 que dice, no codiciarás, ¿verdad? Dice ahí, el esclavo de tu prójimo, los bueyes de tu prójimo. Y también la mujer. Y como en tercer lugar dice, la mujer de tu prójimo. Exactamente. Es una propiedad más. Una propiedad más, se llama patria potestad levirato. Ahora, y como era una compraventa para adquirir la patria potestad, el matrimonio no era religioso, era un contrato civil. Y usted dirá, pero eso ¿dónde está en la Biblia? Es lo que estaba pensando, justamente. La Biblia no habla detalles de las tradiciones judías antiguas. ¿Sabe qué libro nos da detalles del matrimonio del Antiguo Testamento? La famosa obra rabínica llamada la Mishnah. La Biblia no contiene detalles de las costumbres judías. Si usted quiere usar la Biblia para ver las costumbres, cultura judía, se quedó sin cultura. Porque la Biblia tiene un propósito, presentar la palabra de Dios. En cambio, hay otros libros judíos que sí explican detalladamente costumbres judías como la forma de enjuiciar a alguien, el levirato, el matrimonio, la escuela de profetas, como eran los sacerdotes, como eran los levitas, las cosechas, las fiestas judías. Ese libro se llama la Mishnah. Pero ¿hay algún texto del Antiguo Testamento que hable o mencione la celebración de una boda como tal? En forma detallada no, sino la Mishnah. La Mishnah fue un libro publicado hacia el año 250 después de Cristo por el famoso Judá el Santo, un rabino. Ese libro llamado la Mishnah, que significa repetición, es la recopilación, Gabriel, de antiguas tradiciones judías que la Biblia no explica. Y ahí se menciona el matrimonio. El matrimonio. El hecho de que la Biblia no explique esas tradiciones no significa que no existían.
¿Se acuerda Juan? O sea, con esto es importante decir que el matrimonio sí es válido. Sí es válido. Como tal. Como tal. Permítame tomar las palabras de Juan. Juan dice, yo solamente he copiado algunos testimonios, Correcto. porque si voy a escribir todo lo que Jesús dijo e hizo, son volúmenes y volúmenes. O sea, te refieres al Evangelio de Juan. El Evangelio de como Juan. tal, sí. Lo mismo se aplica para el Antiguo Testamento. O sea que el Antiguo Testamento no explica todas las tradiciones, sino que tiene un propósito, mostrar los testimonios que hablan de la revelación de Jehová, de Dios. Entonces, la Mishnah habla de todas las tradiciones que la Biblia no explica. Un ejemplo, Pentecostés.